de hoy es TDAH o trastornos negativos desafiantes en el TEA, cómo tratarlo. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Hoy hablaremos de comorbilidad en el autismo, es decir, la presentación de más de un trastorno de forma concurrente. Cabe indicar que actualmente se ha observado que un 70% de las personas con TEA tienen un trastorno comórbido y un 40% pueden tener dos o más. Así que hoy hablaremos de dos de ellas, el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y los trastornos negativos desafiantes en el TEA. Y para esto hemos invitado a nuestra amiga de casa, Giovanna Medina. Ella es psicóloga clínica y máster en terapia familiar, directora de Psiconova y PsicoKids. En cuanto a su experiencia como profesional, trata niños, adolescentes y familias con miembros con trastorno del desarrollo, dificultades de aprendizaje, depresión, ansiedad. Ella ha sido docente universitaria en UNEMI, Universidad Laica y Universidad de Guayaquil, docente de la maestría de psicología en mención en neuropsicología del aprendizaje. En cuanto a sus certificaciones obtenidas, Teach, proceso de RBT, Florida Teach, cursos de análisis aplicados de la conducta ABA España, Impact Model, modelo de coaching para padres, Jasper, terapia enfocada en el juego, bases de estimulación temprana y rehabilitación pediátrica. Tiene un diplomado por la Flaxo, necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastorno del espectro autista. Certificada en disciplina positiva en familia, certificada en disciplina positiva en primera infancia, maestría en atención y desarrollo infantil en la UNIR. Bienvenida, Giovanna, nuevamente a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Gracias, José, nuevamente por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Realmente ustedes pues, son parte de una área muy importante de mi vida, son como una familia, pues, ¿no? Y bueno, también siempre digo que he aprendido muchísimo de este grupo de papitos que son maravillosos y me han ayudado también a mí en mi caminar, pues, ¿no? Giovanna, para poder comprender los conceptos, ¿qué es el TDAH? Bueno, el TDAH es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En la actualidad, pues, ha tenido algunos cambios a partir de la publicación del DSM-5. Ya está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, forma parte, y nos enfocamos en que hay 3 niveles, ¿no? Tenemos el nivel leve, el nivel medio y el nivel grave. El TDAH, pues al ser ya catalogado como dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pues quiere decir que estos niños van a tener afectaciones no solamente a nivel de impulsividad, de inatención o hiperactividad y también el tema atencional, sino que también va a venir acompañado de otras, digamos, categorías como dificultades en el lenguaje. Normalmente el chico con TDAH tiene muchos problemas a nivel de motricidad fina, tiene dificultades a nivel de comprensión porque obviamente no focalizan la información, hay afectaciones a nivel de las funciones ejecutivas, obviamente pues ellos tienen afectaciones en su memoria sensorial y esto no permite que se dé la codificación de la información. Es por eso que ellos, según estudios pues que se hacen, pues ellos cuando viene el estímulo, que es la información, pues esta información no se filtra de manera adecuada. Entonces, cuando uno le dice a ellos una frase larga, ellos pueden codificar la primera y la última palabra y lo de en medio no. Entonces, esa sería una mayor afectación y, bueno, obviamente esto también influye en lo que son las situaciones de aprendizaje. Estos niños, pues obviamente, pues tienen alguna sintomatología, como por ejemplo que cuando son chiquitos no paran. De hecho, también la literatura dice, y por eso se puede confundir mucho con TEA, porque obviamente hay mucha comorbilidad, que son niños que lloran irritadamente, que no paran de llorar, que pueden tener problemas a nivel del desarrollo motor, pueden tener problemas a nivel de tonicidad. Entonces, cuando van creciendo, pues son estos niños que no paran. Ya son niños que a nivel de perfiles sensoriales también tienen afectaciones. Por lo general, ellos necesitan tacto profundo, por eso es que estos chicos chocan mucho con las cosas. También hay torpeza motora, se les cae todo a cada rato.
Y bueno, el tema de focalizar, pues es muy, hay una gran afectación. Entonces hay que entender que el TDAH ya no simplemente es como déficit de atención con hiperactividad y que estas tres categorías que son impulsividad, inatención e hiperactividad forman parte, sino que es toda una gran variedad de variables que ya se incluyen y por eso ahora también está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo los padres se pueden dar cuenta que puede su hijo tener TDAH y no pensar que son características del TEA? Bueno, esto es muy difícil porque el mismo DSM-5 dice que para poder hacer un diagnóstico diferencial como tal, es muy complejo porque hay ciertas características parecidas. En alguna de las capacitaciones que yo fui, una doctora PhD decía y hace una comparación que el TDAH es como primo hermano del TEA, pero no cumple con ciertas características, ¿no? Que quizás no vamos a ver en no comúnmente, porque en la actualidad yo sí tengo pacientes, por ejemplo, que suelen hacer estereotipias, no tan seguidas, pero sí hay momentos en que ellos hacen algo así, en diferentes emociones. Entonces tú puedes ahí quizás confundir que no, mi hijo tiene TEA, ¿no? Básicamente yo creo que desde mi experiencia, pues no, es el fijarnos en su inatención y en su perfil sensorial cuando son pequeños, si son niños que necesitan mucho tacto profundo, que hay torpeza motora y en especial que no se desarrolla la motricidad fina como debería desarrollarse. Esas serían una de las características y también que son niños que no paran, ¿no? Obviamente hay afectación del sistema vestibular, pero son chicos que pueden vivir saltando y que si se caen no sienten este dolor porque se caen. Son niños muy impulsivos, pueden ir y no ver si hay algo y pueden ir empujando, ¿no? Entonces esas serían como que las características principales. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, pero es muy importante que también se vaya donde los especialistas, porque incluso yo he tenido casos que el mismo neuropediatra dice que esperen un poco más, porque por eso el DSM-5 es claro y dice que este diagnóstico diferencial tiene una línea tan delgada que bueno, ¿qué es lo que te dice el DSM-5 a nivel de déficit de atención? Que hay que esperar como la parte de escolaridad y que a los 7 años ya se puede instaurar, digamos. Antes es como que puedes verlo, puedes decir, ay, pero hay que dar paso a la terapia para poder ya trabajar. Y bueno, que comiencen a haber fallas en las funciones. También en el TDAH, pues, hay mucha inflexibilidad, pero también hay inflexibilidad en el TEA. Entonces, por eso es muy complejo hacer esto o hacer esta diferenciación diagnóstica. Bueno, y como antes mencionaste esto de la escolaridad, yo creo que quizás muchos padres pueden vivir, quizás pasan desapercibidos los niños, no es un niño inquieto, bueno, pero sí. En la escuela van a recibir por parte de la profesora quizás quejas, por decir así, su niño no se queda sentado, nunca pone atención, entonces a esto hay que prestarle atención, ¿verdad? Sí, yo diría que ahí es como que una pauta donde los padres pueden decir, mira, algo está pasando, ¿no? Porque, y en especial ahora que venimos de pandemia también, ¿no? Hay muchas derivaciones en la actualidad a nivel escolar de chicos que realmente no tienen permanencia y dicen tiene problemas de atención, su hijo tiene hiperactividad, entonces la escuela es como un primer factor importante que puede detectar alguna situación, porque antes de eso los papás piensan que es que no tiene límites, deberías de ponerle límites. Pero ya cuando van al contexto segundo, principal, que es la escuela, y comenzamos a darnos cuenta que realmente allí tampoco hay un manejo adecuado en el contexto, y ya viene otra persona externa a decirte, mira, pasa esto, y ellos también como procesan, como se inicia el proceso de aprendizaje, este proceso también se comienza a ver afectado. Entonces, yo lo que creo es que las derivaciones vienen por el tema de conducta, pero ya por el tema de que el aprendizaje no se está dando como se debe de dar. Y ahí es donde nosotros le decimos, bueno, mire, a mí me ha tocado en terapia, a ver, cómo yo veo un niño con TDAH, o sea, que la primera sesión este niño no se queda jugando con un juguete mucho tiempo, sino que coge cada juguete, lo deja, va por el otro y no para, no se sienta. Tú le puedes decir, siéntate, el niño hace como que no escucha porque realmente es impulsivo, pues, ¿no?
A diferencia del TEA, que en el TEA, ellos aunque van y cogen un juguete, en el TEA ellos lo que hacen es como o tiran el objeto y les gusta ver cómo ese objeto va rebotando. Pero en el TDAH es como, cogí esto, lo vi, lo dejo, cogí esto, lo vi, lo dejo, y no paran. O sea, es esta parte de su perfil que no les permite. Entonces, incluso si ellos lenguaje te dicen, quiero más juguetes, y tú le puedes decir, sí, pero no has jugado con este juguete. O sea, tampoco hay un desarrollo del juego, ¿ya? Yo por ahí voy haciendo como mis diferencias y voy haciendo mis descartes, pero igual hay que hacer evaluaciones para ir viendo esto. Y es una evaluación multidisciplinar, no solamente la tengo que hacer yo, sino que es todo un equipo que también tiene que intervenir para poder hacer esta diferenciación diagnóstica. Claro, y cuando un maestro, pienso que le dice a un padre de familia, mire, esta situación está pasando, tenemos no que enojarnos, sino realmente prestar atención a lo que nos está diciendo. Bueno, tenemos un mensaje de las redes, la señora Isabel Espinosa nos dice saludos, gracias por tan excelente información de gran ayuda. Retomando las preguntas, ¿qué pasa en el cerebro de un niño con TDAH? Bueno, un niño que tiene una situación a nivel de atención, obviamente pues todo lo que son las funciones cognitivas se van a ver afectadas, entonces esto va a influenciar en su memoria, en su atención, en su pensamiento y en su lenguaje, ¿no? Como ellos tienen afectación a nivel de la memoria sensorial, a nivel de codificación, a nivel de retención, obviamente pues las conexiones sinápticas también se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, este cerebrito, digamos que tiene muchas afectaciones porque es como no hay este control inhibitorio, es por eso que se tiene que hacer este proceso terapéutico porque hay fallas en las funciones ejecutivas, ¿no? Hay inflexibilidad, las conexiones más que todo pues van a tener afectaciones. Hay estudios que hablan, pues, no de todas estas afectaciones que se pueden dar a nivel de las áreas del cerebro. Entonces, por eso es importante que a los chicos con TDAH se les sugiera el electroencefalograma también para ver cómo está su sistema nervioso. Ellos tienen problemas, muchos de los chicos tienen problemas para el sueño, para conciliar el sueño. Muchos de ellos no duermen. Ya, pero también tenemos, y tú conoces, Jessica, en el caso del TEA, que también hay chicos que tienen problemas a nivel de regular sueño. Entonces, vuelvo a insistir, porque como estamos haciendo esta comparación de la comorbilidad, entonces por eso hay que tener mucha delicadeza en hacer este tipo de diagnósticos y hacer un gran estudio exhaustivo porque podemos confundir. A mí me han llegado chicos que a la mamá le han dado el diagnóstico de TEA, pero cuando yo lo veo, no, pero él no tiene TEA. Para mí, su hijo tiene un déficit de atención con hiperactividad. Hacemos todas las pruebas y efectivamente puntúa, y eso también, por eso, yo creo que cuando ya vemos mayor comorbilidad, como que también hay que ir dando esta mirada de vamos a la intervención, como tenemos hasta los 7 años, digamos, para instaurarlo, y me ha pasado también que, y esta es la maravilla del cerebro, lo que tú me preguntas, ¿no? Yo he tenido chicos que han venido con grandes situaciones a nivel de la inatención, de la hiperactividad, de la impulsividad, y a medida que va teniendo terapia y vamos interviniendo con el equipo, van creciendo y van madurando y queda a lo mucho un tema de atención. Entonces ahí ya no entra dentro de una categoría de TDAH, sino que queda con una situación de trastorno de atención. Ya, por eso yo creo que la clave en los primeros años es la intervención que uno pueda hacer. Claro, y hay algunas mamitas que a mí me han comentado que primero han tenido este diagnóstico, pero detrás de ello ha venido un síndrome de Asperger, ¿ya? ¿Te ha pasado esto? Sí. Sí, claro que sí, me ha pasado. Pero yo creo que por eso es que nosotros tenemos que reevaluar cada año y es súper importante y creo que es eso que culturalmente no se lo hace, porque por ejemplo un padre puede evaluar a un niño a los 5 y después de eso no hace una evaluación cada año. Pero cuando tú haces esta evaluación de cada año, por ejemplo, en mi caso yo he tenido niños de 3 años que yo les digo a los papás, mira, en este momento yo siento que hay muchas más características de TEA, pero tengo esta hipótesis también, mi hipótesis diagnóstica, de que también cumple con esto del TDAH. Mira, vamos a la intervención, vamos a trabajar las áreas, porque como
tienen áreas parecidas y vamos a ver cómo él va apuntando, ¿no? Y algunos tienen la comorbilidad real que entra con trastorno del espectro autista más un trastorno de atención, otros van con un TDAH, como hay niños que salen del TEA y quedan netamente con un déficit de atención con hiperactividad. Tenemos una pregunta de las redes. Ana María Saberío nos dice, buenos días, ¿la medicación afecta el aprendizaje de los niños TDAH? No, la medicación no afecta el aprendizaje de los niños con TDAH. Lo que sí sabemos es que la Federación que aprueba las medicaciones, pues no, en lo que es el TDAH, pues hay algunas medicaciones que en la actualidad, la más conocida es la risperidona. Entonces, lo que hace es como equilibrar. Pero por eso los mismos, digamos, protocolos dicen que es importante el trabajo no solamente de la medicación, sino también del equipo y de las demás terapias. Lo que sí, acuérdense que la medicación puede tener ciertas situaciones que son propias de la medicación, ¿no? Por ejemplo, que pueden hacer que tengan más sueño, que pueden aumentar de peso, pero no necesariamente afecta al aprendizaje. De hecho, cuando un niño es medicado en el TDAH es para equilibrar más vale las funciones y cómo este sistema nervioso se va a ir organizando. Entonces, esa es como, digamos, la misión de la medicación. Pero, ¿qué pasa? Como lo dicen, si yo voy a medicar a mi hijo, pero yo no voy a ir donde la psicopedagoga, entonces no vamos a tener mejoras en su proceso de aprendizaje. Porque la medicación va directamente a lo que tiene que equilibrar a nivel de nuestro cerebrito. Pero por eso tienes que hacer una estimulación y la psicopedagoga, en este caso, si mi hijo tiene una dificultad de aprendizaje, tenemos que trabajar en equipo. Ya no va a haber mejora si yo no hago estimulación con las demás terapias. Eso es súper importante que lo tomemos en cuenta. Tenemos otra consulta de las redes. Catalina Marín nos pregunta, mi hija tiene TEA y TDAH diagnosticada a los 8 años y no duerme. Si no es medicada, ¿cuál es la mejor terapia para ellos? Bueno, lo que nos dice la ciencia y las prácticas basadas en la evidencia, Catalina, en este caso, si tu hija tiene TEA y tiene TDAH, hipotetizando, porque tendríamos que conocer cuáles son, digamos, los resultados de su evaluación, cuáles son las áreas que hay que potencializar, eso no lo sabemos. Sí es importante que tengas un equipo que trabaje. Ya en los 8 años me imagino que si tu nena tiene problemas a nivel de aprendizaje, necesitas que tenga terapia psicopedagógica. Si tu nena, que debe de ser, tiene problemas a nivel de su perfil sensorial, necesita terapia ocupacional porque tiene que tener afectaciones a nivel de motricidad fina, a nivel de otros factores del perfil, ¿no? Y propios de la evaluación que hace el terapeuta ocupacional. Terapia conductual, esa es como la que va, digamos, esa es obligada, ¿ok? Cuando están en procesos de escolaridad ya entra la psicopedagoga, pero las terapias básicas serían terapia ocupacional, terapia conductual y la psicopedagoga. Nosotros por lo general aquí en el centro, cuando yo cojo un niño con TEA, que ya veo que hay características y tenemos este diagnóstico, yo trabajo de la mano con terapia ocupacional porque tenemos mejores resultados, porque hay que mejorar ese perfil para nosotros poder ingresar, ¿ya? Entonces, no es que hay un modelo en específico, sino que hay un equipo que trabaja. Ya depende del profesional con el cual tú tengas esta mirada terapéutica, depende de cuál es el modelo y todo el bagaje con el cual ha sido formado, entonces él va a implementar este modelo. Bueno, Catalina mismo nos vuelve a consultar. Hemos suspendido la medicación porque la engordó mucho. Solo toma melatonina para dormir, pero a veces su sueño es de 2 a 3 horas. Sí, una de las situaciones que genera la medicación es el aumento de peso. No le pasa solamente a tu pequeña. Por ejemplo, como yo le comentaba tras cámaras a Jessica, mi hijo también está tomando medicación y ha efectivamente aumentado de peso.
tengo otros pacientitos que también han aumentado de peso. Pero bueno, aquí viene también otra mirada, ¿no? Por ejemplo, desde la experiencia como mamá y la experiencia con otros papitos aquí, lo que hemos implementado es que se les ha aumentado como que vayan a hacer un ejercicio físico y así estamos contrarrestando un poquito, digamos, ese efecto secundario. Pero en todas las medicaciones que yo he podido leer, en especial la risperidona, que es la que más se utiliza, hay una nueva que no la venden en nuestro país, que toman algunos de mis pacientes acá, creo que se llama No Limit o Limit. Esa también hace que aumenten de peso. Ok, en el tema de dormir, pues la melatonina es algo como mucho más, digamos, menos que una medicación, entonces obviamente pues tu pequeña no va a conciliar el sueño. Y bueno, aquí viene yo como le digo a los papás, es una decisión de padres el tema de una medicación, entonces ganamos muchas cosas con una medicación, pero como hay efectos secundarios también vamos a sumar otras cosas que no son las más positivas, pero aquí como familia tendríamos que hablar y por eso también dentro de este espacio, cuando trabajamos en estos trastornos, hay que tener estas tutorías con padres para hablar precisamente sobre estos temas y que los padres elijan. El elegir, no, como digo, no hay ningún modelo que sea mejor que otro. Uno como padre elige desde su cultura, desde lo que piensa que debe de ser el modelo terapéutico más adecuado para nuestros hijos en cada edad. Entonces yo tengo papitos que me dicen, yo no quiero el tema de la medicación y yo les respeto, ¿no? Y tratamos de darle ciertas técnicas para mejorar ciertas conductas, pero son padres que están conscientes que en algún momento vamos a tener que dar el paso de la medicación, pero si en ese momento todavía no están preparados, no podemos obligar a nadie, pero eso te hace también concientizar como papá que si esa conducta es difícil, va a seguir siendo difícil porque no solamente podemos lograr cosas con la psicoterapia, necesitamos también lo otro. Es decir, que la medicación realmente el padre tiene que ver si realmente el chico la necesita, ¿verdad? Porque muchas veces es fácil decir, no, medíquelo. Ajá, a mí yo les voy a contar una experiencia de un caso que yo tenía un chico con TDAH hace muchos años, me pasó esto, sí. Con los papás empezamos solo con psicoterapia y trabajamos muchos meses. Incluso cuando yo fui a la institución educativa, la psicóloga me cuestionó y me dijo, es que no veo resultados, a lo mejor tú no estás utilizando las técnicas que son. Y yo le dije, a ver, son técnicas universales al final, ¿no? No es que hayan técnicas, se van mejorando. Entonces yo le dije, bueno, le digo, estamos haciendo todo el proceso psicoterapéutico, pero a mí ese caso me enseñó que el niño ya necesitaba la medicación, yo ya no podía sola y efectivamente cuando él entra a una medicación, el chico se logra lo que se quería porque necesitábamos esa parte. Ya, como hay otros casos en los cuales los papás me han dicho, pero recuerden que yo les decía que el TDAH pues hay como niveles, entonces si es leve, podría darse que a lo mejor con psicoterapia podamos como que equilibrar, pero igual toda la literatura dice que es importante el trabajo de todos. Entonces, sí hay un momento en que vamos a tener que ir a una medicación. Claro, hay otras cosas, porque algunos papás dirán, no, pero yo le estoy dando esto y me resulta, y me parece súper bien. Por eso digo que es de cada familia y la cultura de lo que la familia crea, ¿no? Y nos ha pasado, Jessica, por ejemplo, el papá que dice, a mí me fue bien con las cámaras hiperbáricas, y yo digo, ok, está súper bien, si le ha ido bien, ¿no? Puede ser que a otro papá no le fue bien con las cámaras hiperbáricas, ¿no? Porque cada niño y cada ser humano es diferente. Entonces, yo siempre digo que en esto de los modelos y en esto de las terapias influye muchísimo en qué creemos nosotros como papás. Bien, tenemos otra pregunta. Denise Delgado García nos dice, ¿cómo se sabe cuando el niño necesita medicación? Ya, normalmente ya cuando el niño necesita medicación es cuando y pasa, ¿no? Porque yo puedo decir que tanto en casa como en la escuela ya no hay cómo manejar el tema, ¿ya? Por ejemplo, un nene puede tener, a los chicos con TDAH incluso también les piden tutoras, ¿no? No vamos a negar esa situación. Yo tengo casos de chicos que han ido con tutoras e incluso estando con tutoras es imposible que se pueda trabajar con el chico dentro del salón de clase.
Tengo un nene casualmente ahorita que es hermoso, pero él es ya y te va a abrazar y te va mandando para atrás y realmente tú te das cuenta que es algo inconsciente, que a él le cuesta, ¿no? Y tú estás, vamos a esperar para hacer un circuito y el boom se lanza o con los amigos es post para allá. Entonces es un nene que cuando tiene una crisis realmente hay que cogerlo como entre cuatro. Entonces ya ahí es difícil, ¿ya? Entonces ya ahí en esos casos donde ya también el aprendizaje se ve muy comprometido, es decir, cuando socialmente ya hemos agotado todo, pero vemos que, y como digo, no es cuestión de decirle al niño, y es lo que conversábamos también con Jessica tras cámara, es que es malcriado, no, es que ya el niño realmente, incluso yo tengo niños que dicen en la crisis, no me puedo controlar, es verdad, no se puede controlar, porque va más allá de lo que ellos pueden manejar a nivel de cuerpo. Necesitan algo más, ahí necesitamos ya una medicación. Es desde mi experiencia, pero si nos vamos a lo que dicen los protocolos, pues el trabajo, creo que lo he repetido 5 veces ya, terapia, medicación, es lo ideal, lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, yo no te podría decir, mira, cuando pase esto ya tienes que medicar. No, lo adecuado es, una vez diagnosticado por todos los profesionales, estas son las terapias que están, dadas por todos estos especialistas de referencia que nos dan para poder hacer nuestro trabajo. Pero como digo, depende mucho de familia, ¿no? Yo tengo papás que dicen, no, yo con valeriana siento que le va bien. Ok, te va bien con valeriana. Entonces, como dicen, ¿no? Estos saberes ancestrales tampoco hay que decir que no sirven, ¿no? Entonces, yo siento que, y es mi experiencia, ¿no? Que yo tengo mamás, cuando conversan, mira, a mí me sirvió esto, ya voy a ver si hago eso, que es muy natural. Y vienen a la siguiente sesión y dicen, oye, me fue súper bien con esto. Entonces, realmente una edad a nivel de medicación no la hay. Bueno, yo tampoco soy psiquiatra, entonces no podría como decir, mira, ya a tal edad tú tienes que medicar. Creo que eso, un psiquiatra podría como que darnos mayor especificidad en ese sentido. Retomando las preguntas, Giovanna, ¿puede un niño tener solamente déficit de atención? Sí, claro. El déficit de atención es uno de los trastornos más comunes a nivel escolar. O sea, más del 70% de los niños, y es uno de los trastornos más comunes que tenemos en terapia. O sea, yo desde que me gradué de la universidad, o sea, no puedo decir que el TDAH ha bajado de tipos de derivación. De hecho, es un diagnóstico y una intervención que recibimos mucho en terapia. Así que es un trastorno, más allá de ser un trastorno del neurodesarrollo, yo siento que es un trastorno escolar que se identifica muchísimo por los docentes en una escuela. Giovanna, ¿por qué un niño puede tener TDAH? ¿Es genético? Bueno, en el tema del TDAH, pues hay muchas causas, como en el TEA, ¿ya? Desde mi experiencia, pues yo tengo papás que efectivamente han sido diagnosticados con TDAH y sus hijos también han heredado el TDAH. Entonces, digamos que el TDAH pues también tiene causas genéticas que son heredadas, pues, ¿no? ¿Qué tipos de pruebas se realizan para identificar el TDAH? Bueno, nosotros ahora tenemos una variedad de pruebas para identificar el TDAH. Como digo, la evaluación es una evaluación multidisciplinaria, no solamente evalúa el neuropediatra hace sus pruebas, el psiquiatra también pues hace todo su proceso de valoración, el terapeuta ocupacional evalúa por lo general lo que son los perfiles, evalúan todo el tema de motricidad fina, ¿ya? Nosotros como clínicos hacemos entrevistas, yo normalmente hago observación de la conducta, hago una ABC de la conducta desde el análisis aplicado, hacemos una prueba de madurez neuropsicológica infantil en el caso de niños pequeños y en caso de los más grandes utilizamos una prueba neuropsicológica. También aplico una prueba de aprendizaje porque obviamente si el chico ya está más grande,
es derivado más por un problema de aprendizaje y ahí ya la mamá dice, es que la maestra me dice que también es hiperactivo, que puede tener déficit de atención. Normalmente en los más grandes la derivación no es directamente mi hijo tiene TDAH, la maestra, sino es que mi hijo tiene grandes problemas para concentrarse y ya cuando uno hace la evaluación uno se va dando cuenta y ahí introducimos una prueba, ¿no? Hay muchas pruebas para el TDAH. Yo en la actualidad estoy utilizando una prueba muy nueva, se llama EDT, que es una prueba donde la madre llena y también es una prueba que la escuela llena, son 2 cuestionarios. La mayoría de las pruebas ahora, pues, lo que me gusta ahora es que como que los cuestionarios ya no son solamente desde nuestra mirada, sino que una para el familiar y la escuela también. Ya esa prueba, pues, es basada en el DSM-5 y es una prueba muy nueva y te mide los 3 niveles y te hace el descartes o no y también te dice si tienes que volver a hacer una evaluación en un año. Lo que me gusta de esa prueba es, por ejemplo, a mí me salió con un paciente que aunque había mucho porcentaje, digamos, alto, todavía no cumplía, pero que después de un año volvamos a evaluar para ver si esto sube y entra dentro del diagnóstico o si con la terapia ha mejorado. Esa prueba es la que estoy utilizando ahora. Bueno, hay pruebas muy asequibles porque las pruebas son caras, ¿no? No son muy baratas. Entonces, yo por lo general tomo la prueba de aprendizaje, una prueba que evalúe todo el tema de aprendizaje, lo que es la prueba neuropsicológica, las pruebas que están para ver el tema del TDAH. En adultos es más difícil porque puede ser que hay chicos que no fueron diagnosticados de pequeños con TDAH, sino que, y a mí me ha tocado evaluar adultos que han sufrido muchísimo a nivel escolar porque los padres nunca creyeron que tenía TDAH. Y ellos cuando son adultos vienen a una evaluación. ¿Qué pasa con los adultos? En los adultos no hay pruebas para evaluar TDAH. Ok, solamente, otra prueba que utilizo es el Neuropsy porque evalúas memoria y atención, que son las áreas que están afectadas. En el adulto puedo utilizar el Neuropsy porque esa prueba me permite evaluar hasta los 60 años y hay una entrevista que se llama DIVA, donde, y me parece muy linda esa entrevista para adultos, donde sientas a la mamá o algún familiar muy cercano del chico y vas haciendo descartes del ciclo vital. Y te vas dando cuenta y es muy lindo porque he tenido 2 experiencias con adultos y con la mamá dice, wow, yo realmente pensé que era malcriado o que no era ordenado y el chico tiene TDAH. Y el chico siempre, cuando es adolescente, le decía, mamá, es que yo tengo TDAH. No, lo que pasa es que tú no eres organizado, no. Entonces, el chico trabaja y dice, yo tenía esta duda y yo por eso quería hacerme esta evaluación. Y como la entrevista te exige, porque la mamá tiene que darte datos de chiquito, ahí la mamá le dice, mijito, discúlpame, pero bueno, doctor, es que en esa época no había todo lo que hay ahora. Y el chico dice, yo sabía que tenía algo. ¿Ok? Entonces, por eso hay que estar muy pendientes, así sea de lo más mínimo. A lo mejor yo tengo pacientes que dicen, por ejemplo, cuando ya vienen derivados de la escuela, es que la maestra dice, y yo le digo, ¿y usted qué piensa? Mi hijo está bien, pero cuando se hace la evaluación, sale la situación. Entonces, hay que hacer caso, ¿no? Porque el TDAH por lo general se suele detectar más a nivel de escuela. Así es, hay muchos casos. Tenemos otras consultas de las redes. Denise Delgado García nos pregunta, en mi caso mi niña es tranquila, no tiene trastorno del sueño, su diagnóstico es TEA, pero algo que ella tiene es que cuando se enoja ella intenta aruñar, recibe terapias, pero ¿cómo le podría ayudar a corregir aquello? Bueno, como digo, ¿no? O sea, vamos a hacer hipótesis porque cada niño es diferente. Si está recibiendo terapia ocupacional, sería bueno que lo converses con la terapeuta ocupacional, porque obviamente, y me imagino que, y quizás no debe haber comunicación, porque cuando ellos tienen cuando se lastiman a ellos mismos es por esta falta de la comunicación. Quizás puedes conversar eso con tu equipo un poco para ver cómo ella puede comunicar. Sería bueno también que trabajen en las emociones, ¿ya? Y sí sería bueno que dentro de las terapias, si ya tienes la terapia conductual, pues conversarlo para ver qué técnicas puedes utilizar y habría que ver los antecedentes de esta conducta para que se dé esta consecuencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de casos, sí nos sentamos todo el equipo
porque a veces hay que diferenciar que hay crisis conductuales como puede ser una crisis sensorial. Imagínate que esta es una crisis sensorial, entonces realmente quien tiene que darte ahí las pautas sería la terapeuta ocupacional. Eso es algo que también hay que saber diferenciar en el TEA, ¿no? Y no es fácil. ¿Cuándo es una crisis sensorial y cuándo sí es una crisis conductual como tal? Y por eso el equipo tiene que enseñarle a los papás. No, yo siempre digo que los padres deben de conocer de todo, ¿no? Tienen que conocer de integración sensorial, tienen que conocer de conducta, porque eso les va a permitir, mira, pero el antecedente, a lo mejor esto hay que ver si tú reforzaste en algún momento esa conducta y ella logró tu atención, puede ser atencional. Entonces, el equipo con el que trabajas deben de hacer como este análisis para poder dar ciertas pautas al caso, ¿no? Es lo que puedo decirle. Claro, y comunicarle al profesional todo, lo nuevo que quizás va apareciendo, ya que somos los padres que pasamos el mayor tiempo con los chicos, pues no, el profesional lo ve 45 minutos y tenemos que ser comunicativos. ¿El TDAH es para toda la vida? Sí. Ajá. El TDAH también es un trastorno de vida, ¿ya? Lo que pasa es que yo lo que puedo ver en mi experiencia ya con chicos que yo traté muy chiquititos cuando yo era docente, psicóloga en ciertas instituciones educativas, y por cuestiones de la vida me los he volvido a topar, pero también pacientes que han venido creciendo conmigo. El ir creciendo también, como vas madurando, la corteza prefrontal también hace que muchas conductas vayan digamos como que ya bajan. Ya, por ejemplo, a mí me tocó hace poquito un nene que yo lo conocí muy chiquitito y era súper inquieto, no paraba, me hablaba cada rato, era todo un trabajo hacer la terapia con él. Hace unos meses la mamá me lo trae nuevamente para reevaluarlo y yo me quedé sorprendida de este chico. Llegó, me dijo, hola Giovanna, ¿cómo estás? Se sentó que vamos a trabajar yoga. Lo único es que conversaba mucho, pero ya eso yo me esperaba el no parar, el coger las cosas. Se paró 1 o 2 veces a ver cositas. Sí vi que todavía le llama mucho la atención las cosas sensoriales, pero vi un cambio. Le dije a la mamá, wow, le digo, yo me he sorprendido, le digo, está más madurito. Yo creo que el ir creciendo y que vayan madurando también hace que ya la sintomatología vaya, digamos, disminuyendo, no desaparece. Y tranquilos papitos, porque ellos con terapia, en el caso del TDAH, ellos sí pueden ir a una universidad. De hecho, hay un momento en que hay que decirles que ellos tienen TDAH, porque esto también les ayuda a ellos a controlar ciertas impulsividades que puedan tener a nivel personológico, pero les va súper bien. Ellos sí pueden lograr ser profesionales, porque, bueno, algunos papás pueden, ya me estoy adelantando. Yo tengo casos de chicos que están en la universidad y, bueno, sí se ha hablado de su diagnóstico en la universidad. Algunos tienen pequeñas adaptaciones, pero son más, ¿qué es lo que más les cuesta ya cuando son adultos? Es la planeación, llevar una agenda les cuesta bastante, claro, se olvidan de muchas cosas, pero ya no hay tanta exacerbación de conducta, digamos, tanto movimiento. Bueno, y en un adulto, ¿cuáles serían las características del TDAH? Bueno, ya en un adulto es la persona que no puede llevar agenda, que deja todo para última hora, ¿ya? Que no hay una memoria procedural desarrollada, se olvidan de los pasos, también sufren mucho como de depresión. En los casos que yo he visto de adultos, también el tema social ya les cuesta un poquito más. O, por ejemplo, hay estas dos variantes, al que le cuesta más lo social o el que es muy social, pero es demasiado impulsivo, ya, y no tiene filtro. Entonces, por lo general es como ahí viene, ya, porque no se ha trabajado esa parte. Pero por lo general te das cuenta porque hay mayor afectación en funciones ejecutivas como tal. Pero este adulto ya viene, y desde mi experiencia, lo que me ha tocado, ya ha venido investigando. Y ya cuando va a terapia es como, quiero comprobarlo, ¿no? Así a mí me han llegado las derivaciones de adultos, o sea,
mire, yo realmente me di cuenta que a mí me cuesta llevar una agenda, no sé planear, me olvido de las fechas me invento, tienen pareja, ¿no? Me olvido de las fechas de los aniversarios, mi enamorada, mi esposo me quiere matar, me olvido de hacerle esto a los chicos, entonces, pero yo siento, y desde chiquito alguna vez mi mami me dijo que una maestra le dijo, pero a mí nunca me evaluaron, y efectivamente vienen así, ¿ya? Entonces, esas, digamos, son las características que más he podido escuchar de estos pacientes ya adultos cuando vienen a este proceso de evaluación. Es decir, definitivamente que tienen que ser tratados desde pequeños. La semana pasada hubo una capacitación que justamente muchos de estos chicos terminaban en divorcios, incomprendidos, frustrados, ¿verdad? Entonces, definitivo, desde pequeñitos hay que hacerle su proceso terapéutico para que a futuro no tengan problemas, Giovanna. Sí, es súper importante un proceso terapéutico. Algo que también me olvidaba que puede pasar en el TDAH es que a nivel laboral pueden ser muy inconsistentes, entonces por eso pierden los trabajos, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante trabajar desde muy pequeños las terapias, ¿ya? Porque estamos, digamos, hay padres que me dicen, bueno, pero es que es súper cara la inversión, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero está invirtiendo en un futuro para su hijo, ¿no? Para que pueda tener un mejor funcionamiento en su vida y tenga más oportunidades. Entonces, sí, las terapias son vitales. Tenemos otras consultas. Catalina Marín nos dice, mi hija tiene actualmente 13 y es una adolescente y su TDAH ha aumentado, a veces termino súper agotada. Claro, a ver, el TDAH de tu nena tiene que ser súper fuerte, tiene que haber mucha afectación a nivel de perfil por lo que me cuentas. Sí, entiendo que esté súper agotada porque tengo un paciente justamente, y pongo el paciente porque me viene a la mente para que la madre se identifique también con esta mamá, que literal la mamá llegó a consulta y es verdad, o sea, yo le dije, wow, ¿cómo la admiro? Porque ese niño no para, o sea, no para y la mamá tiene que estar 24/7 atrás de él y bueno, la mamá decía, yo he bajado más de 5 libras porque este chico no para, entonces, ok, estamos empezando un proceso y vamos a darle lo mejor que podamos al nene. Y como digo, aquí es donde comenzamos a ver, por ejemplo, esta mamita todavía no quiere medicación y yo respeto mucho el tema porque tú no puedes obligar, pero sí le dije, mire, vamos a ponernos un tiempo. Si en ese tiempo no, por ejemplo, a nivel del tacto, de ese movimiento, vemos que persiste, sí, ya tenemos que ir, pues, ¿no? Es también como, a veces los papitos necesitan como esta evidencia, ¿no? Y ahí dicen, no, es verdad, o sea, ya lo hiciste de la manera, como dicen los papitos, es que quiero todo lo más natural posible, pero a veces necesitas la medicación. Entonces, bueno, sí sería bueno, Catalina, que hagas como una reunión con el equipo que está con tu pequeña y ver qué es nuevas estrategias o nueva mirada. A lo mejor mira si la han evaluado. Puede ser que no han reevaluado a tu hija hace más de 2 años. Entonces pueden haber muchos cambios importantes que en una nueva reevaluación puedan salir para poder plantear un nuevo plan terapéutico. Bueno, Catalina mismo nos consulta. Voy a hacerle terapia en agua, ya que eso le gusta. ¿Usted cree que sea la adecuada? Bueno, la hidroterapia es muy recomendada para los chicos que tienen todas las situaciones como TEA y TDAH. De hecho, los relaja muchísimo. Nosotros acá en el centro tenemos el tema de hidroterapia. No es simplemente de que van a nadar y van a estar en la piscina. Tiene objetivos terapéuticos, así que sí es recomendada. Soy la Piedad Solórzano, nos dice buenas tardes. Pati Carrasco, hola estimadas, mi hijo es autista grado 1, soy mamá sombra. Cuando estamos haciendo algo en la escuela, tengo que darle plastilina, por ejemplo, para que esté quieto y de ahí irle pasando el agua. Claro, tu nene tiene que tener... obviamente todos los chicos con TEA tienen afectaciones en perfiles sensoriales, entonces ellos también necesitan a veces digamos, que introduzcamos algo para que se equilibre su perfil. Entonces puede ser que esta estrategia que tú utilizas
como ves que a lo mejor, me invento, porque no lo sé, no nos das más general, nos das algo muy general, pero me invento, ¿no? Puede ser que a tu pequeño no le guste mucho escribir, entonces tú tranquilizas un poquito ese perfil con la plastilina. Puede ser que él sea muy táctil, que necesita como que mover, y de ahí unos 5 segunditos y le das el lápiz y él escribe súper bien. Así que no está mal, está súper bien porque es como algo, le das algo que le gusta para introducir algo que no es que le encante. Bueno, sí, Patti nos dice a continuación, para ir integrando la actividad que le envían, es decir, ella usa la plastilina para que él pueda hacer la siguiente actividad. También nos menciona, nos dice, la psiquiatra me dijo que había que medicarlo, pero no quiero, me da miedo. Bueno, yo creo que eso es algo que tienes que conversar con tu especialista, y bueno, nosotros también estamos para explicarles. Sí es muy bueno, y normalmente yo siempre lo hago con los papás, trato de explicarles cómo es este proceso de la medicación, cuáles son las implicaciones a nivel de su sistema nervioso, qué efectos tiene sobre todas las conexiones, y creo que ahí queda un poquito más claro. Voy a hablar sobre muchos mitos, digamos, y mira qué bonito, este es un tema que pueden topar, los mitos sobre la medicación, ¿no? Algunos papás dicen, no, es que se va a condicionar una medicación. No, en el caso de nuestros chicos no se van a condicionar, lo que pasa es que ellos necesitan, porque su cuerpo no lo puede regular, eso hay que entenderlo, ¿ya? Otra cosa es, no, es que la medicación los va a tener dopados todo el día. No, porque hay dosis. Ya, el psiquiatra por eso es una persona preparada que empieza con algo muy chiquitito. Algo que sí deben de tener en cuenta es que también depende mucho de nuestros chicos, ¿no? Yo tengo nenes que han empezado con una dosis chiquitita y el psiquiatra va haciendo como este control y la mamá dice, no, es que sí, igual, ok, vamos a aumentar un poquito más. Algunos niños con la primera dosis les va muy bien. Hay otros nenes que necesitan un poquito más porque lo necesitan, ¿ya? Hay otros nenes que a veces ya la medicación que están tomando ya no hay tanta efectividad, entonces hay que cambiar, pero por eso es un proceso de evaluación. Ahora, el tema de la medicación está recomendado, pero como lo he venido diciendo, tú como mamá vas a irte dando cuenta en qué momento lo vas a poder hacer. Pero si en el aquí y en el ahora tú sientes que es manejable la situación, hasta que tú hagas este conocimiento, pues perfecto, no está mal. Como digo, uno no puede ponerse bravo con el papá porque no quiere medicar al hijo, no. Uno tiene que hacer un acompañamiento. Lo que sí tenemos que hacer como profesionales es darle una explicación. Pero como yo digo, y puede ser que algunos profesionales me digan, yo, pero es que es importante, sí, pero si una familia no está preparada, no puedes mandar medicación. A mí, ¿qué me ha pasado? Que mamá no está preparada, pero papá sí está preparado. Y mamá no le da la medicación al chico, entonces tampoco va a funcionar el tratamiento, ¿ya? Cuando todos están como padres, como pareja, dicen, sabes que este es el camino que debemos de seguir, esa medicación va a funcionar, porque la medicación funciona en base a la continuidad de que tú le dejes los horarios que han sido recetados. Pero si la mamá, no, es que a mí me da así, sí voy a ir donde el psiquiatra, escucho, pero como mi esposo quiere, pero como soy yo la que maneja la medicación y no se la doy, no va a haber mejora. Entonces es mejor que cuando uno está preparado, vaya, pues, ¿no? Y es parte de los procesos de duelo que debemos ir trabajando como papás. Yo les voy a contar algo mío muy personal. Yo a los 9 años recién vengo a darle medicación a mi hijo, porque a mí también me daba miedo. Mire, siendo psicóloga, siendo que conozco todo lo que conozco, no es que conozco todo, tampoco mamitas, pero también me tomó un tiempo. Pero ahora me doy cuenta que le hace bien, ¿ya? Entonces, es un tema muy de familia. ¿Cuál es el tiempo adecuado para ustedes como familia? Pero si ya vemos que hay muchos síntomas y por más terapias que hemos hecho, también tenemos que hacer un análisis y decir, ok, nos da miedo, pero también tenemos que ver por el bien de nuestros hijos y darle la oportunidad a la medicación y ver las grandezas que puede tener la medicación, tomando en cuenta que una medicación tiene efectos secundarios y eso va de cajón. Yo me tomo una medicación para la gripe y hay un efecto secundario, porque es así. Así es. Es decir, Giovanna, que para poder medicar a un niño como papás, yo digo que los papás somos como investigadores.
tenemos que realmente analizar la situación. Exacto. Y ver si lo requiere. Si ya es una situación inmanejable, ¿no? Como la mamita que hace un momento hizo el comentario, que realmente es desgastante, porque si hay que reconocer de que manejar un niño así y estar cerca de él en casa y a veces ser hasta tutora sombra, es desgastante para un padre. Entonces, ver si realmente la posibilidad de la medicación y hacer todas las preguntas, ¿verdad? Al profesional, ¿qué va a pasar? ¿Qué efectos van a haber? Investigar. Dime algo, Giovanna, ¿cómo podemos ponerle límites a un niño con TDAH? Bueno, el tema de los límites, aquí es donde trabajamos mucho desde la terapia conductual. Yo trabajo mucho con los papás, más que con el niño, ¿ya? Porque normalmente tenemos una mamá que tiene un estilo de crianza autoritario y tenemos un padre permisivo. Entonces, la madre pone límites, pero el papá no pone límites. Entonces, primero yo le digo a los papás, porque le digo, a ver, yo no voy a trabajar primero con el nene, voy a trabajar con ustedes. Entonces, yo les explico los tipos de reforzamiento y comenzamos a ver cuál es la función de la conducta. Es súper importante ver en el TDAH, la función de la conducta, por qué se da esa conducta y también analizar cuándo sin querer como papás reforzamos esa conducta. Entonces se trabaja muchísimo primero la familia, ¿ya? Para poder mejorar la conducta. Entonces no hay como una receta que yo les pueda decir, mira, si usted hace esto, el niño le va a hacer caso, porque esto es muy de cada familia. Y ver la función de la conducta. Por lo general, la función de la conducta está dada por atención, sensorial, tangibles, ¿ok? O porque al niño le gustan cosas de didácticos, ¿no? Entonces es lo primero que yo investigo con la familia. Lo que sí es que si nos vamos a disciplina positiva, tendríamos que tener amabilidad y firmeza, ¿no? No le vamos a gritar a nuestro hijo, pero si yo estoy viendo que mi hijo está haciendo algo y no lo corrijo, eso quiere decir que no hay límites. Ya, entonces uno tiene, a ver, ¿qué pasó? Venga para acá, se sienta. Entonces ahí podemos poner el timer, es una de las cosas que se utiliza también. Vamos a esperar, que es algo que les cuesta mucho a los chicos. Normalmente también utilizo mucho pictogramas, no solamente los utilizo con el TEA, los utilizo con los chicos con TDAH, entonces vemos conductas buenas y conductas malas, entonces la técnica del semáforo también, el tema de las emociones también lo utilizo muchísimo. Utilizo también mucho algo de terapia narrativa, que es como Carmen una historia de su problema, pero esto lo hago con chicos que tienen un buen nivel, creamos ciertas cosas. Y yo lo que sí les digo es que la terapia ocupacional me ayuda muchísimo para trabajar la inhibición. ¿Y para qué? Mejora muchísimo el tema de... Porque más allá en el TDAH de qué es un límite, porque esa palabra de qué es un límite es un concepto que uno lo aprende con el tiempo. Ya es más que todo controlar tu cuerpo en el TDAH. Entonces esa inhibición la tienes que trabajar con terapia ocupacional. Otra de las cosas que sí trabajamos es el ABC, que es, por ejemplo, situación, conducta, consecuencia. Entonces la trabajas con el niño. Esto se hace mucho, con niños chiquitos se lo hace mucho desde el juego. Pero yo sí les digo, primero hay que trabajar con los papás para poder mejorar conducta. Definitivamente es a través de nosotros que los niños van realmente a tener la ayuda. Tenemos una última pregunta de las redes. Gladys Fabiola nos dice, ¿qué hacer cuando no hay recursos para la evaluación y terapias? Y en el sector público no existe este tipo de profesionales para que los puedan ayudar a hacer sin pagar mucho. Bueno, es una realidad, Gladys. No hay una manera, pero bueno. Yo diría que aquí vendría mucho lo que decía Jessica, ¿no? Leer un poco, a lo mejor de estos poquitos profesionales que tú puedas ver en los centros de salud. Hay profesionales y hay profesionales que sí como que dan a veces ciertas pautas, pero sí sería bueno tratar de buscar, ¿no?, estas instituciones públicas como que nos dan ciertos servicios, para poder trabajar con tu pequeño, ¿no? Porque igual la evaluación es muy importante y entiendo que a veces no podemos hacerlo. Bueno, en este caso, pues aprovecha los contextos naturales, ¿no? Mucho deporte, llévatelo a un parque,
para que desgaste su energía. A piscinas públicas también te lo puedes llevar. Pregúntale a su maestra, pues, en qué cosas ella te sugeriría que él puede trabajar, si es que está en un proceso de aprendizaje. Aprovecha el tema de los CNH, porque no sabemos la edad del pequeño, ¿no? Y creo que por ahí puedes tener algunas pautas, ¿no? Es una realidad. Nosotros no tenemos servicios públicos que ayuden a las personas que no tienen la posibilidad de hacer una evaluación. Giovanna, ya nos quedan pocos minutos y teníamos un segundo tema, trastorno negativo desafiante, así que te invito para el próximo sábado, nos acompañes nuevamente para poder desarrollar este tema. Antes de poder finalizar, quisiera que nos des las últimas recomendaciones de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, primero que no tengan miedo a la evaluación con los especialistas, que no le tengan miedo a la medicación, que tienen que informarse. Algo que me olvidaba de decir es que elijan un doctor que siempre les responda, porque eso creo que le da... Y también le digo esto a los médicos. Yo sé que ustedes están muy ocupados, pero nosotros como padres, si la medicación nos da miedo, hay que hacer un acompañamiento. Entonces yo creo que en el poquito tiempo que tengamos podamos responder los mensajes de doctor, mire, me pareció que algo le pasa, ¿por qué llora? Porque ahí es donde ustedes van a poder calmar a esta familia, esa comunicación con ustedes. Yo creo que hay que mejorarla. A mí me pasó y claro, después conversamos y le dije, necesito que me contestes porque eso me da a mí tranquilidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero, buscar un doctor que usted en la primera sesión le diga, doctor, yo vine porque sé que es importante, pero a mí me da miedo, entonces le voy a escribir, no siempre tampoco, pero sí necesito eso, ¿no? Seguir todas las indicaciones que le dan los especialistas. Si usted ve alguna sintomatología, es importante que el niño sea evaluado y no deje las terapias, ¿no? Las terapias son súper importantes porque en el TDAH, lo que usted está trabajando ahora para que son pequeños es para que cuando ellos estén ya en la adolescencia, esto esté más regulado y ellos ya puedan también saber cómo manejarse para poder funcionar en el colegio, para funcionar en un trabajo y en una universidad. Sí, es verdad, tenemos que también en la casa implementar todas las recomendaciones que los profesionales nos digan, hacer una estructura dentro del hogar, ¿verdad? Porque si no, la situación no va a cambiar. Bueno, Giovanna, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por tu excelente intervención. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho, por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.